Zoom 95.5 FM. La radio alternativa del desierto. Bienvenidos, muy buenas tardes. Esto es En la Radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Ya estamos acá transmitiendo en Zoom 95.5 de FM, la radio alternativa del desierto. También esta transmisión la puede ver y escuchar en las redes sociales de Zoom 95, en su página de Facebook y su canal de YouTube. Asimismo por la aplicación del TuneIn. También es esta transmisión es compartida en mis redes sociales, en mi Facebook personal Aarón Tapia, en la página de Facebook Aarón Tapia Periodista. Los invito a que le den like y siga ahí todas nuestras publicaciones que hacemos a diario, y que se suscriba también al canal de YouTube Aarón Tapia. Dele clic ahí a la campanita también para que le notifique cada vez que subamos algún video, que a diario lo hacemos por la tarde. Ya para las 4 de la tarde están ahí los videos de la transmisión del día de manera segmentada. Los invito también a que me sigan en mi Twitter, en mi cuenta personal @naranjero75, y a la cuenta del programa @en la radio con AT. Bueno, hoy vamos a tener la colaboración de todos los jueves de Salvador Ávila, que nos va a estar hablando sobre la destrucción de la famosa estatua de el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Estado de México. Hoy va a estar vía telefónica. No pudo estar presente hoy acá en cabina, pero bueno, va a estar de manera telefónica. Y después del corte por ahí despuesito de las 12:30, tendremos también vía telefónica a la diputada federal por Morena, a Mayrani Peña, que nos va a estar hablando sobre, nos va a invitar al público a una asamblea, una conferencia en el día de mañana, para hablar sobre la reforma energética, y aprovecharemos también aquí para entrevistarla sobre ese tema. Bueno, ya está en la línea telefónica Salvador Ávila. ¿Qué tal, Salvador? Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Aarón? Buenas tardes a ti y a todo el auditorio, un gusto saludarlos. Lamento mucho no poder estar ahí en la cabina, porque yo convencido a alguien que ha estado en radio, que me gusta mucho el radio, nada sustituye el diálogo micrófono a micrófono, cara a cara, y esa interacción que se da al interior de una cabina, que se genera y se reproduce a través de los diferentes dispositivos, pues es insustituible, como las clases, ¿no? Las clases, por más que estén en línea, pues ese juego entre iguales de los niños, pues es simplemente insustituible. Pero bueno, estamos al parecer ante una inmunización global, mundial, de forma natural, y me da mucho gusto escuchar a los especialistas a nivel internacional coincidir en ese sentido. La naturaleza sabia y generosa, como siempre, al parecer está generando un proceso global, universal, de inmunización de forma natural, y además de que los virus con nosotros. Sí, además de que los virus en sus mutaciones pues también se van debilitando, ¿no? Y los cuerpos, pues obviamente generando anticuerpos, inmunidad, y aunado esto a las vacunas y todo esto, pues sí parece ser, ¿no? Parece ser que es menos letal esta variante Omicron, afortunadamente. Así es. Y siguiendo las recomendaciones de nuestro pararrayos favorito, el doctor Gatell, pues es mejor resguardarse ante cualquier sospecha, no necesariamente una confirmación, como también lo ha recomendado. Son escasas las pruebas, entonces es mejor dejarlas a quien realmente tuviera una condición física o de salud que le fuera condición de vida o muerte. Pero bueno, para eso está la tecnología también. Si no se ha colapsado la economía, ha sido, en estos 2 años, ha sido gracias a la tecnología. Y aquí estamos a través de una tecnología entre clásica y moderna para hablar de un tema sumamente clásico, que son los monumentos, que son las estatuas y lo que representan y las historias que van contando a través de la humanidad. Déjame dar una brevísima entrada antes de llegar al punto, porque tiene mucho que ver
con la historia de la humanidad, tiene que ver con ejemplos que hemos vivido, incluso hasta jocosos y de películas y de televisión. Pero bueno, tú recordarás y quizá conoces en Florencia la estatua famosísima del David de Miguel Ángel, una estatua que incluso estuvo a punto de ser destruida porque los florentinos estaban indignados de la falta de proporciones de la misma. Evidentemente el escultor la construyó, la diseñó para que fuera vista de abajo hacia arriba, no para verla en un punto donde algunos florentinos no entendían lo que sucedía. Una estatua que representa a la juventud italiana en su momento, en particular a la juventud florentina, y que es evidentemente una de las grandes obras de la humanidad. El Entrevero en Montevideo también es una obra que demuestra la agresividad de los vaqueros del sur del continente, la violencia desatada. Una estatua, no sé si la conoces, si la puedes googlear, es fantástico, una estatua violenta, agresiva, que evoca esa fortaleza del hombre de campo para sobrevivir y para salir adelante. También una estatua que ha sido polémica y sigue siendo polémica en la ciudad de Montevideo. La Estatua de Libertad, por supuesto, que representa muchas cosas menos eso. Es la bienvenida a Estados Unidos, la bienvenida vía Nueva York, que representa todo menos eso, menos bienvenida y menos libertad. Es una compleja realidad en un monumento que representa todo lo opuesto, pero sin duda un monumento maravilloso y fantástico, realmente artístico. El Obelisco de Buenos Aires. Oye, Salvador, y para muchos, de pronto que la vimos en muchas películas, bueno, en cuántas películas no ha estado retratada ahí la Estatua de la Libertad, y uno se imagina así una cosa monumental muy muy grande, ¿no? Y cuando ya la conoces, pues no está tan imponente como uno pensaría. Digo, más o menos creo que es la misma medida de acá, de la Torre de Hermosillo, ¿no? Es la misma medida de la comunicación y de la percepción que se nos genera a través de canciones, música, películas, series de televisión, que se van haciendo las cosas grandes. Un caso muy parecido también es la Capilla Sixtina. Evidentemente la Capilla Sixtina es una de las grandes obras artísticas de la humanidad, insuperable y muestra maravillosa de lo que puede llegar a ser el ser humano de forma esplendorosa. Lamentablemente, muchos cuando llegan ahí con esa perspectiva gigantesca en la que entran, piensan que es más grande, cuando es una capilla, pues es una capilla pequeña, maravillosa, extraordinaria y una de las grandes obras de la humanidad. Pero sí se genera también en ese sentido esa sensación, incluso algunos cuando conocen la Torre Eiffel también les parece poco asombroso, pero bueno, eso es parte de ir construyendo la historia, las leyendas, los mitos y los personajes de la sociedad en las ciudades, en los países y en las regiones, como también el Madroño en Madrid, por ejemplo, y también monumentos que dan cierta vergüenza, cierta pena, no necesariamente estatuas, pero sí monumentos como la Estela de la Luz en la Ciudad de México. La Estela de la Luz en la Ciudad de México, que ahí está, frente a la entrada del Bosque de Chapultepec, que pues quedará, difícilmente se transformará en otra cosa. La estela de la corrupción debería de llamarse, ¿no? Del sexenio de Felipe Calderón. O como en algún momento se le llamó alegremente la suavicrema, ¿no? Porque parece una galleta. Una galleta en ese sentido. Y bueno, pues ahí está, y se salvó Lujambio, que tuve el gusto de conocerlo, pero al final de su carrera, pues señalado fuertemente y directamente con este hecho de la Estela de Patricia Luz. Flores, ¿no? Era también ahí la encargada directa de llevar a cabo la supervisión y la ejecución del recurso en esa obra, ¿no? Y senador ya Lujambio, pues lamentablemente muere víctima del cáncer. Pero ahí están los monumentos para señalarlos, señalarnos lo que somos, no somos y la historia que queremos contar. También tenemos algunos monumentos que nos han engañado y nos han visto la cara a todos, como Sebastián, que construye el Caballito en el Paseo de la Reforma, y en varias entidades de la República ha pues mostrado sus obras y le ha vendido a los gobiernos de los estados sus obras. Guadalajara nunca concluyó ese arco de bienvenida. En Guadalajara está la obra inconclusa de Sebastián, seguramente sus pagos también,
y el caballito enfrente de las oficinas del Senado, pues ahí está para el que le guste o no le guste, ¿no? Pero me parece también que estas estatuas, estos símbolos se prestan un poco a burla, un poco a mofa, y por supuesto se cobran caros, pero también así vamos construyendo historias como cuando derriban la estatua de Saddam Hussein. Tú recordarás en el 2003 en Bagdad, cuando el ejército norteamericano, queriendo mandar un símbolo poderosísimo con una grúa, derrumba y derriba la estatua que era uno de los máximos símbolos del régimen. Regresemos al local y no sé si conociste una muy famosa estatua de la Malinche en Coyoacán. No, no me tocó construye, considerada por muchos años en la historia la madre, por otros años y por otros historiadores como quien entrega, y por Octavio Paz como la que nos entrega. Somos hijos de la Malinche, somos hijos de la chingada, así lo señala el laberinto de la soledad. Somos hijos de la violación. Se le edifica una estatua a la Malinche en Coyoacán, se pone en el centro de Coyoacán, evidentemente las protestas son evidentes, son inmediatas, se lleva una pequeña glorieta en un parque más al interior de esta delegación, genera protestas, se le construye un parque para poder como camuflajarla, para poder esconderla, sigue generando protestas, sin embargo, la mueven del parque a un rincón, y ahí está la Malinche escondida en un parque bellísimo en Coyoacán, estas estatuas que nos hablan de los miedos, del poder, de la historia y de los miedos que tenemos y que a veces lo tenemos que destruir. Colón en Reforma es otro ejemplo de estas estatuas, de estas historias que se cuentan de conquista o de descubrimiento o de invasión o de una nueva narrativa de lo que somos. Ahora, se había dicho el presidente que iba a quitar esa estatua, ¿no? Pues mira, la estatua de Colón ya se removió, evidentemente en su lugar se generó nuevamente la polémica, ¿no? Porque es difícil que nos pongamos de acuerdo en algo tan complejo como las manifestaciones artísticas, y el proyecto que lamentablemente se anticipó sin antes preparar para lo que venía, fue revelado, una cabeza olmeca, si no me recuerdo, y pues no gustó a la sociedad, no gustó a las personas que ahí estamos, que queremos a nuestra Ciudad de México, y pues fue rechazado. Como también fue rechazado en su momento, y una historia que seguramente tú recuerdas y a ti te gusta, que tiene que ver con la Güera Rodríguez, también hablando de monumentos, cuando se construye el famoso caballito, que lo construye Tolsá, en estatua ecuestre de Carlos IV, que se presenta en la Ciudad de México al principio en el Zócalo y después en la Plaza Tolsá en finales de los 1700. Y que de la mano de Tolsá, cuando es presentada esta magnífica y bellísima obra ecuestre, la Güera Rodríguez pues considera, cuando se asoma por abajo de la estatua ecuestre, que los machos del caballo son demasiado pequeños para la proporción del mismo, y así lo hace saber al escultor. Oye, Salvador, a la Güera Rodríguez le deberían de edificar una estatua más grande que la Torre Latina, ¿eh? Pues mira, yo creo que sí, yo creo que en estos tiempos de un discurso distinto, de un discurso de equidad, de extraordinarias y grandes mujeres, me parece que Sor Juana tiene que ser no vista necesariamente y únicamente como escritora o poeta, me parece que tiene que ser vista como estadista, y la Güera Rodríguez como activista, feminista, o no sé, tendrán que decirnos los de las primeras feministas, ¿no? Diría yo, de reivindicar esta historia. Me parece que el papel de Sor Juana, solo extraordinariamente maravillosa, escritora y poeta, tiene que ir también como lo que fue estadista, la primera mujer estadista de América Latina, y eso es algo que me parece que tiene que decir, como también el activismo real que ejerció la Güera Rodríguez, mecenas del activismo, por supuesto, político y social de esa época en México. Y así nos llenamos de símbolos, nos llenamos de estatuas. Una película de finales de los 60 que nos llenó de miedo a los niños de aquella época, que se llamó El Libro de Piedra. No sé si tú lo recuerdas. No. Hugo era un niño... no, yo no nacía, un niño de piedra, que su padre, un hechicero, para proteger su libro de embrujos,
convierte a su hijo en piedra, una estatua de piedra. Llega a esta casa a habitar una familia que tiene una hija, más o menos de la edad de Hugo, unos 9 años. Hugo es una estatua de piedra que protege este libro de hechizos. La niña se hace amiga de este pequeño fantasma y el padre de la niña, lleno de miedo, destruye la estatua, tomando su lugar, su hija, en el lugar de Hugo, convertida en piedra y resguardando el libro. Y también Bart Simpson también nos hace estos ejemplos cuando degolla a Jeremías Springfield, fundador de Springfield, por ganar la simpatía de sus colegas. Okay. Tú lo recordarás, así nos comportamos. Entonces, pasemos al tema. Dice Andrés Manuel, con todos los antecedentes que hemos dicho, ahora pasemos al tema. Primer punto, dice Andrés Manuel, que no le gusta, que no lo quiere, que no lo desea, que no se haga. Sin embargo, llega una persona y lo hace. Y genera, por supuesto, cierto descontrol y una consecuencia, que es la destrucción. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un municipio que también, como la película de Hugo, aunque suene un poco a risa, pero es un municipio, Atlacomulco, en el Estado de México, que ha estado envuelto también en la leyenda y en la hechicería. Claro. Porque el grupo Atlacomulco, desde los años 40, surge con Isidro Fabela a la voz de una vidente, de una santera, si no mal recuerdo, de apellido también Montiel, que señala que serán 6 gobernadores que gobernarán, tendrán el poder en el Estado de México, de esa región de Atlacomulco, y un presidente de la República. Entonces estamos hablando de una de las cunas del priismo más poderoso de aquella época, no solamente por ser Atlacomulco, por ser el Estado de México y porque se ha cumplido la profecía, sino, recordemos, Peña Nieto, miembro del grupo Atlacomulco, presidente de México, sino porque evidentemente por el tamaño del municipio es uno de los municipios con fortaleza, de más fortaleza económica, lo cual implica también que en su momento el partido en el poder tenía acceso a miles de millones de pesos en recursos para poder ejercer el poder. Entonces eso, no se puede entender el priismo, la historia del priismo sin el Estado de México. Así es. No se puede entender la historia del priismo del Estado de México sin el grupo Atlacomulco, con gobernadores como Arturo Montiel, como Hank, como Del Mazo, como Peña, como Sánchez Colín y por supuesto Isidro Fabela, el fundador. Y Hank González, del grupo Atlacomulco, por supuesto, el Hank. Isidro Fabela, qué bueno que lo mencionas, porque mucha gente cree que Hank González fue el creador de todo del mito. Bueno, muchos dicen que es un mito el grupo Atlacomulco, pero bueno, yo creo que estás dando ahorita datos históricos que dejan muy en claro que no es ningún mito, pero bueno, el quien crea todo este grupo hegemónico es precisamente Isidro Fabela, no Hank González es un discípulo de Isidro Fabela, que también era maestro rural, ¿no? Isidro también, Fabela, por supuesto, ¿no? Egresado de la escuela normal, maestro rural, uno de los hombres más poderosos de México en su momento, presidenciable, pero también por ese malentendido sentimiento nacionalista no llega a ser presidente de la República, pues porque es Hank, y no es Pérez, o no es López, o no es Martínez. Es una situación también absurda, ridícula de las leyendas y de las fuentes del poder. Pero ojo, no podemos olvidar que política, espectáculos, deportes y este tipo de fantasías de evidentes situaciones siempre han estado ligadas al ejercicio del poder. Tenemos lamentable ejemplo de la PACA, no hace demasiados años, ahí la vimos. Sí. Y tenemos crónicas periodísticas, y tenemos entrevistas, y tenemos periódicos, y tenemos narrativas de periodistas serios dándole espacios a la PACA. Y por supuesto tenemos la muy famosa Casa de Cristal, que durante muchos años en la Ciudad de México fue centro de consulta de artistas y políticos para sus videntes. Tenemos el libro de Los Brujos del Poder, también, donde narra las historias de personas cercanas al poder y su relación con este tipo de supersticiones, de necesidades de acudir a los servicios de los magos o de los videntes. El más famoso, la maestra Elvester, cuando en tiempo de Cedillo viaja a África para iniciar un ritual y protegerse de lo que ella sentía le estaba
provocando el sistema de Cedillo. Estamos vinculados. Y en ese municipio, rodeado de misticismo, de poder, de magia, de gran poder, de ejercicio de poder y de dinero, de aquel PRI, de ese PRI que ganó y tiene a Del Mazo ahí todavía, y ahí está, y está vivo y se mueve, se da la edificación de la estatua de Andrés Manuel y la destrucción de la estatua de Andrés Manuel. ¿Cuándo? Él había dicho que no la quería. ¿Cuándo? Podemos especular lo que queramos. Que la mandaron destruir para provocar un sentimiento de adhesión o que algún bien intencionado por querer quedar bien con aquel histórico grupo de Atlacomulco lo hizo de manera voluntaria, o que se le pagó a alguien para que lo hiciera. Cualquier cosa podemos especular. Lo que podemos estar seguros es que no importa. Sí. No importa, no interesa. Lo que sí interesa es que debemos de ser más cuidadosos de la edificación de los monumentos, de las historias, de los personajes que queremos conservar en piedra. Ahora, Salvador, hay quienes, sobre todo los detractores de Andrés Manuel, tanto políticos como en la prensa, y comentócratas, ¿no? Y analistas y todo esto, hay algunos que han dicho, han querido equiparar, ahorita mencionaste el derrumbe de la estatua de Saddam Hussein en Bagdad, han querido, o con el muro de Berlín, fíjate lo que son las cosas, así caen, dicen los autoritarios, así caen los regímenes, una cosa así, nada más que hay una gran diferencia, ¿no? Bueno, hay muchas, pero una de las grandes diferencias es que el derrumbe de la estatua esta de López Obrador se da anónimamente, nadie sale a levantar mano, yo fui. En cambio, el derrumbe el muro de Berlín, salen cientos de miles, quizás millones de gente a tumbar el muro, porque ya no querían tener ese muro, ¿no? Y ahí se ve claramente, sin cubrirse los rostros, ¿no? Exactamente. Miles de activistas derrumbando ese muro, y ahora lo que es la paradoja de ese sentimiento de libertad, esos pedacitos de muro pueden valer miles y miles de euros. Quien tenga un pedacito de ese muro y lo pueda certificar, lo puede vender en miles de euros, lo cual es una lamentable paradoja. Y evidentemente por eso quise contar yo algunos antecedentes de todas estas estatuas, incluso simples o ridículas, como la de Jeremías Springfield y Bart Simpson, porque es parte del comportamiento, es parte de lo que queremos como seres humanos, de ir contando una historia, de ir creando nuestros personajes, nuestros mitos, nuestras leyendas, para que permanezcan en el tiempo, para después destruirlas y poner otras en su lugar, como en el caso de Colón, para volver a contar la historia según esté el grupo del poder. Pero, y eso también me lleva a otra reflexión, Aarón, en Hermosillo me parece y que hace falta un gran monumento. Un gran monumento, hace falta una gran estatua. Hay estatuas muy bonitas del Padre Quino, son dos, que recuerdo en este momento, que Álvaro Obregón, en la catedral, y que está en Reforma, si no me recuerdo, en el cruce de Reforma, no me acuerdo qué otra calle. Boulevard Quino, ¿no? Se me fue Encinas. Está la estatua de Moralitos, enfrente de la escuela. Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, por el Boulevard Rodríguez, ¿no? Pero creo, está la estatua monumental muy polémica al danzante Jackie, yendo a Ciudad Obregón, también muy polémica, pero siento que como estos ejemplos de estatuas y monumentos te he dado de otros países, de otras naciones, me parece que en Hermosillo nos hace falta algo más allá, algo que nos represente. Desde hace mucho tiempo se ha hablado del Cerro de la Campana, se ha hablado de algo que hace falta Hermosillo para unificarnos en esa identidad. Incluso se ha hablado de un memorial como el que se construyó por la familia Levarón para los niños de la guardería de ABC. Se han presentado varios proyectos, pero creo que Hermosillo en ese sentido tiene una tarea pendiente. Ahora, por otro lado, regresando, pero que se haga con dignidad lo que se tenga que hacer, con calidad artística y cultural. Porque me parece, dicho sea de paso, que la estatua de Andrés Manuel no tenía los elementos artísticos, de diseño, ni siquiera de materiales
Habría que ver, ¿no? Sí. Habría que ver para que esos monumentos trasciendan el tiempo, trasciendan el espacio y estemos de acuerdo o no, seamos religiosos o no, como en la estatua del Moisés de Miguel Ángel, a todos nos gusten. Sí. Podremos creer o no en Moisés y en lo que cuentan las escrituras, pero los que hemos podido ver al Moisés en San Pedro in Vincole, en Roma, no queda más que decir, wow. Muy bien. Un minuto de conclusión, Salvador, porque aquí ya el Puma nos sacó el machete, nos tenemos que ir a corte comercial, pero venga, un minuto para la conclusión, por favor. El caso en específico que sucedió en Tlajomulco está cargado y lleno de significados. Primero, el presidente Andrés Manuel, la comunicación política actual es muy clara. No se requiere traducción como en otro tiempo que había que aprender a leer entre líneas y a entender lo que se quiso decir. Él dijo que no lo quiere, que no lo desea. Sin embargo, la cultura política tradicional obliga a quienes están abajo del poder jerárquicamente superiores a realizar actos de forma tradicional como si hubiera sido otro tiempo. No es necesario. Y podemos especular, y como tú lo señalaste, como no hay una mano que se levante para decir yo fui, podemos especular lo que sea, que fue a propósito o que fue mandado, por herencia del poder en Tlajomulco o por estrategia de comunicación, porque construimos símbolos para derribarlos, para mandar un mensaje y mandar uno después. Pero la instrucción fue muy clara, que no se haga. Entonces, que no se haga. Okay. Perfecto, excelente, como siempre, Salvador. Muy didáctico, ¿no? Muy didáctico todo este pasaje de las estatuas y hasta llegar a esta simbología y todo esto que, bueno, pues tratamos de descifrar, ¿no? De lo sucedido con el derrumbe de esta estatua. Lo que sí es un hecho, bueno, pues es ese, ¿no? Fue de manera anónima, nadie da la cara y bueno, es un acto más bien... No sé si llamarlo político o politiquería, pero ahí está, pues no, cuando nadie asume la responsabilidad, bueno, pues aquellos agoreros que dicen que así se marcan el fin de una era, de un régimen o algo así, pues bueno, no es el caso, está muy desproporcionado esa analogía. Bueno, pues muchas gracias, Salvador, esperamos te recuperes pronto y ojalá pues te tengamos aquí el próximo jueves, que ahora pues dicen... Si estás contagiado de esta variante Omicron, en 6 días, ¿no? Ya estás dado de alta, a diferencia de las pasadas variantes que eran alrededor de después de 15 días, algo así, ¿no? Pero bueno, pues esperamos y lo mejor, mis mejores deseos y pronta recuperación, Salvador. Un abrazo muy fuerte, gracias. Muchas gracias. Bueno, esto es En la Radio con Aarón Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Vamos a una pausa comercial y regresamos en 3 minutos. No se vaya, estará con nosotros en entrevista vía telefónica la diputada federal por Morena, Amairani Peña, que nos va a estar hablando de la reforma eléctrica. Regresamos.